Hoy ante ustedes, hermanos y amigos, traemos el tema comunión y relaciones necesarias. En estos meses estamos en la espera de reanudar las actividades de la iglesia como tal. Y es muy importante que nosotros pensemos cómo es que vamos a ser iglesia de nuevo. Quizá, y es lo más seguro, que vamos a tener que redireccionar el contenido de la doctrina, el contenido de lo que hacemos, el trabajo como iglesia, las metas y propósitos que hemos de cumplir. Es un tiempo muy correcto, ¿verdad? Muy apropiado para que nosotros vayamos a la palabra de Dios y estudiemos qué es lo que nos faltó hacer antes de parar la iglesia y qué debemos ahora de enfocar en la nueva oportunidad que Dios nos estará brindando. Y es por ello que escogí el tema comunión y relaciones necesarias. Va a ser un tema en dos partes. En la primera parte estudiaremos la iglesia y Dios, el liderazgo y la iglesia, trato pastor-ovejas, trato oveja-oveja. Es la primera parte. La segunda parte, en la próxima ocasión, les daré el contenido. Vamos a ir en esta tarde a la palabra en Efesios capítulo 5, versículos 21 al 27, que dice de la siguiente manera: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vamos a introducir el tema recordando que la comunión es el nexo que nos une a los creyentes y a estos, o sea, a nosotros los creyentes, con el mundo espiritual y el exterior. Cuando la gente ve una iglesia en esta forma, una iglesia unida, la desea y quiere ser parte de ella. Con mucha razón Jesús dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Si falta ese amor de comunión, falta todo lo demás, pues eso es lo que provee comunión en la iglesia. Hoy existe la urgente necesidad de conocer y practicar tal comunión como iglesia del Señor. ¿Qué significa comunión? El significado es correspondencia, participación, trato, unidad, comunidad, estar juntos, quizá no pensar igual, pero sí semejante, teniendo un mismo propósito y una misma meta para agradar a aquel que nos tomó por soldados, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Como iglesia es indispensable tener en alta estima la comunión. No puede haber divorcio en nuestra comunión con Dios y con cualquier área donde ella sea necesaria. El ser humano es un ser de comunión. Estudiaremos las áreas donde la comunión y la buena relación se hacen necesarias y donde debe ser practicada por la iglesia, por nosotros en general. Estar en buena comunión es guardar buenas relaciones con los estratos de la sociedad y con algunos fundamentos que el ser humano tiene y necesita. El primer punto en el cual vamos a reflexionar hablando de la comunión y relaciones necesarias es la iglesia y Dios. Aquí es donde da origen y donde tomamos sentido a este tema. La comunión de la iglesia primero tiene que ser en línea vertical con Dios. De ello depende todo lo demás en la cuestión de comunión. ¿Cómo nos damos cuenta que somos personas de comunión con Dios? Cuando hay mucha alabanza en nuestra boca. Cuando la iglesia alaba y adora al Señor, hacemos de estos momentos únicos.
La confianza de estar en comunión con Dios hace que brote una alabanza genuina, sincera, auténtica. La alabanza refleja la alegría que traemos en nuestro interior. La razón de esa alegría es porque tenemos a quien contarle nuestras penas, a quien decirle Padre, alguien que contesta nuestras oraciones, alguien que nos está diciendo, aquí estoy contigo. Tenemos un Dios que siempre pone un pensamiento de alegría en nuestro corazón. Qué bueno es contar con un Dios así. Esto nos hace mantener con Él una verdadera comunión y una estrecha relación a través de la alabanza. Esta clase de relación de la iglesia con Dios la hace por medio de los creyentes. La alabanza, aunque es de ejecución colectiva, comienza en el corazón del creyente y es primeramente de ejecución individual. Así es que los momentos de alabanza y adoración no nada más es una parte más en el programa, es donde usted y yo como iglesia nos unimos en esa alegría, en ese regocijo, adorando y alabando el nombre de nuestro Padre Celestial. Son momentos únicos donde la comunión se siente, se palpa, donde nos llena, y entonces de aquí parte la iglesia y Dios. El segundo punto es algo importantísimo también, el liderazgo y la iglesia. Número 2, el liderazgo y la iglesia. Existen muchos problemas actualmente en el interior de las iglesias por un trato incorrecto entre los fieles y su liderazgo. En muchos casos se ha creado una línea de autoridad en la iglesia que es ilegítima. Se ha recurrido a elegir autoridades de la iglesia por el voto popular sin seguir la premisa bíblica y la guía del Espíritu Santo. Dios trata con su iglesia a través de los diferentes ministerios. Estos ministerios son la mano de Dios dándole forma y dirección a su pueblo. Dice con respecto a la mano de Dios la palabra, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dice 1 Pedro 5:6. La palabra humillación es semejante a sometimiento o sujeción. Las relaciones entre la iglesia y sus líderes caen dentro de esa línea. Las relaciones entre feligreses y líderes se hacen agradables cuando tenemos conciencia que las autoridades son puestas por Dios y no por una elección que en muchas ocasiones no refleja la voluntad de Dios. En cuanto a la sujeción, el apóstol Pablo aconseja lo siguiente: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 1 Pedro 5:5. El sometimiento también se logra cuando las autoridades reconocen que están puestas por Dios, no para ejercer dominio ni para tener señorío sobre la grey, sino para conducir el rebaño con amabilidad y gentileza hacia pastos frescos. Pablo dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Importantísimo el siguiente punto, que es el liderazgo y la iglesia. El ejercer un liderazgo en la iglesia es una forma de servirle a Dios, pero también a la iglesia, y ha de llevar una característica esencial, que es la humildad, y la iglesia entonces podrá trabajar de común acuerdo con sus líderes en un ambiente de amor y fraternidad, dando lugar a una comunión ejemplar y una relación perfecta. El siguiente punto ahora es el trato pastor-ovejas. ¿Cómo debe de ser, de acuerdo a la palabra de Dios, el trato del pastor a las ovejas, a los feligreses? En el trato pastor-ovejas encontramos el consejo del escritor del libro de los Hebreos, que dice lo siguiente: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hebreos 13:17. Hay dos cosas que vamos a reflexionar en este punto, en el trato pastor-ovejas, de acuerdo a Hebreos. A la oveja se le recomienda sujeción y obediencia, estar sujeto y obediente a tu pastor.
Y ahí la misma cita nos menciona por qué. Al pastor se le ordena velar por las ovejas con responsabilidad, pues tiene que dar cuenta a Dios de ellos. Trabajar con alegría a través y a favor del creyente, es lo que se recomienda al pastor. Ahí encierra entonces en una sola cita cómo debe ser esta comunión en el trato pastor-ovejas. Un trato enfocado bíblicamente, obediente a la palabra de Dios, va a traer buenos resultados a una iglesia. Cuando el pastor está ubicado de acuerdo a lo que la palabra de Dios indica, en la voluntad de Dios, y la oveja, el feligrés, los cristianos que formamos una iglesia, se va a dar una comunión que hoy anhelamos, que hoy quisiéramos tener de acuerdo a la palabra. Lo que tenemos que hacer es obedecer la indicación de la palabra, el pastor cumpliendo con su cometido y su propósito, y la oveja también. Entonces será como una realidad, una comunión como Dios lo pide. Ahora viene uno de los aspectos importantísimos en el punto número 4, el trato oveja-oveja. Mi compañero de banca, mi hermano que entra juntamente conmigo a la iglesia, para este aspecto de la comunión, trato oveja-oveja, es bueno tener en cuenta lo siguiente. Debemos tener comunión los unos con los otros dentro de los parámetros de la iglesia. Ojo, debemos de tener comunión los unos con los otros dentro de los parámetros de la iglesia. Estamos en una institución divina, en una institución espiritual, en una iglesia, no en un club, no en un grupo ajeno al interés espiritual, de tal manera que tenemos que sujetar nuestra forma de ser, nuestra conducta, a los parámetros de la iglesia. Si existe este vínculo, saludaremos a todos y seremos atentos los unos con los otros. Someteos los unos a los otros, dice la palabra, significa comunión. Y esto será útil para seguir construyendo una iglesia sin mancha y sin arruga, para presentársela al Señor, ya que Él está dispuesto a llevársela a su lado para siempre, y esa es la condición que debe reinar en la iglesia para que lo anterior suceda. Desarrollar la capacidad de saber estar juntos. Si no somos capaces de estar juntos aquí, creo que tampoco seremos capaces de estar juntos en el cielo. En el sometimiento unos a otros, la Biblia dice, soportaos. ¿Qué significa soportarnos? Aunque no estemos de acuerdo como pensamos, como está su manera de concebir las cosas, tenemos que aceptar a nuestro hermano en Cristo, a nuestro hermano en Cristo. Vivir la comunión de estas maneras detonará en una serie de acciones que harán más unida a la iglesia. Comenzaremos a entender por qué tenemos que saludarnos con afecto, por qué dar un abrazo, por qué una atención cuando llegas a la iglesia, no esperar que te atiendan, sino tú atender al que va entrando a la iglesia a durar juntamente contigo. Un abrazo, una plática, un intercambio de saludos, ¿verdad? Serán acciones que se van dando para que la iglesia se una. Por eso es muy importante lo que hacemos de que pisamos la puerta de la iglesia. La actitud y las palabras que brotan de nuestra boca. Entonces, cuando esto sucede, llegaremos al punto de decir, cuando sientas que nadie te ama, recuerda que hay un pueblo, la iglesia, que te ama. Por eso la iglesia debe demostrar el amor en todos los cultos, dando manifestaciones de amor a los cristianos o entre los cristianos. Esta es una manera muy sencilla de ver por qué la comunión y relaciones necesarias, buenas, son una urgente necesidad en la iglesia. Enfoquemos ahora nuestra atención en cómo es nuestra comunión y nuestras relaciones. Recordando la iglesia y Dios, el liderazgo y la iglesia, el trato pastor-ovejas, trato oveja-oveja. Es importantísimo porque de ahí parte la proyección que le vamos a dar a la iglesia al exterior. Cuando la gente llega a la iglesia y vea una comunión espiritual, con gozo, sincera, genuina, le va a llamar la atención a la iglesia y va a quedarse a servirle a Dios a través de nuestra iglesia, a través de la iglesia del Señor. Vamos a dar gracias por este breve
conocimiento, vea, muy rápido, pero que nos va acercando a lo que debe de ser una iglesia que goza de una comunión y relación necesaria. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que en ella encontramos la dirección correcta, Señor, el propósito justo y bien explicado de que tú quieres que seamos como iglesia. Ayúdanos a entender, Señor, la seriedad de ser parte de tu iglesia, de hacer las cosas correctamente, de tomarte en cuenta y sobre todo obedecerte. Ayúdanos a estar sujetos, Señor, no a costumbres, no a consejos de hombres, sino a tu palabra. Es lo que va a traer para la iglesia la bendición, el crecimiento y la proyección que necesita tener en el medio en el cual tú nos has puesto. Bendice tu palabra en esta ocasión, Señor, y ayúdanos de tal manera que seamos una iglesia que tiene una comunión espiritual correcta, santa y relaciones que crecen día con día y que te glorifican a cada momento. Gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.